Muy buenos días, iglesia. Dios le bendiga en esta mañana. Porque todavía hay dentro de nosotros cosas que necesitan ser cambiadas. Y precisamente la palabra de Dios en esta mañana nos va a recordar de que estamos en un proceso en esta vida, en esta tierra, y que hay cosas que ameritan ser transformadas en el recorrido de nuestra fe. Que hay cosas que todavía no están perfectas, aunque otras sí ya están perfectas en Cristo. Hay otras que no están así. Y por esto tenemos nosotros que buscar la voluntad y la dirección de nuestro Dios. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6. Estamos entrando a una nueva sección del libro. Ya hemos visto del capítulo 1 hasta el capítulo 5. Iniciamos viendo el propósito de este libro, la intención de Pablo de reafirmar el Evangelio. ¿Okay? Recuerden que Romanos está escrito por Pablo a los creyentes en Roma para reafirmar, para reconfirmar el Evangelio. O sea, Pablo quiere dejar claro qué es el verdadero Evangelio. Y inicia en el capítulo 1 hablando de la condición humana. Veíamos en este capítulo que realmente la humanidad está separada de Dios, que todos nosotros amamos más nuestro deseo y nuestra propia voluntad que al Creador, que amamos las cosas creadas, que ponemos nuestra confianza más en nosotros mismos que en el Creador. Y que por esto Cristo viene a la tierra a morir por nosotros y trae en su sacrificio entonces la gracia inmerecida que puede salvarnos por medio de la fe. Y que esta justicia de Dios, que este perdón de pecado, que esta declaración de decirnos a nosotros, pecadores, que somos inocentes ante el Padre Celestial, es una obra exclusiva de Cristo. Que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Que su gracia es suficiente. Que su amor en la cruz por ti y por mí es suficiente para declararnos justos. Y aunque hay cosas todavía que tenemos que cambiar, hay algo que no tenemos que cambiar dentro de nosotros. ¿Y saben qué es lo que no tenemos que cambiar dentro de nosotros? Lo que Cristo hizo en su sacrificio. Que nos declaró ante el Padre, ya estamos declarados justos. Y por eso ya yo no tengo que hacer nada para conseguir esa declaración en los cielos. Ya yo no tengo que hacer nada en esta tierra para que el Padre me vea como hijo de Dios, justo, perfecto, sin mancha y sin culpa. Y por esto cantamos que todavía hay, porque hay una parte que ya fue hecha absolutamente en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros creemos esto. Pero el apóstol Pablo necesita también que la iglesia comprenda de que aunque Cristo ya hizo una obra perfecta en su sacrificio, hay una realidad. Y es que tú y yo todavía estamos en este cuerpo. Estamos en este cuerpo. Y la palabra evidencia que hay una batalla, que hay una lucha entre el deseo de Dios y nuestros deseos. Entre vivir nuestra vida en Cristo y vivir una vida de espalda a Cristo. La gracia, vimos las últimas 2 semanas, que la gracia nos da entrada a la fe. La gracia nos da entrada a la vida con Cristo. Pero no solamente la gracia nos da entrada a la vida eterna. La gracia también, dice Pablo, sobreabunda para todos nosotros. Qué maravilloso. La gracia nos da entrada al Evangelio, nos da entrada a una nueva vida, pero la gracia también sobreabunda para que todos los pecados de nosotros, no los tuyos personales, no. A veces creemos que nuestros pecados son demasiado grandes para que Dios los perdone. Y la palabra está diciendo que la gracia de Dios es tan grande que no solamente perdona tus pecados grandes, sino que perdona los pecados de toda la humanidad. Nos quedamos cortos al pensar que mis pecados pueden exceder la gracia de Dios.
imposible. El apóstol Pablo dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reinó, la gracia ganó el trono. Al tener esta verdad y comprender entonces que la justificación es por medio de la fe y que es un regalo de Dios y que sobreabunda cuando el pecado es mucho, el capítulo 6 entonces nos declarará lo que conocemos nosotros como santificación progresiva. Tenemos que vivir una vida de obediencia. El Evangelio no solamente es cuando recibimos la gracia de Dios, el Evangelio también tiene un propósito según Efesios. Dios preparó obras de antemano para sus hijos. Y por eso tú y yo tenemos que obedecer a ese Evangelio. Miren que dice el capítulo 6, verso 1 hasta el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amante Padre, gracias por tu verdad. Gracias por tu gracia. Gracias por dárnoslas en abundancia, para que puedas sostener nuestras vidas en el recorrido en esta tierra donde te vamos a fallar. Pero para eso tu gracia sobreabundó. No solamente para darnos entrada a la vida eterna, tu gracia sobreabundó para sostenernos en la trayectoria en esta tierra, Señor. Gracias por este regalo. Enséñanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros. Permítenos comprender el valor de tu gracia para nuestras vidas. Y ayúdanos a vivir esta nueva vida que tú nos has dado, que sea evidente en la tierra. Que podamos ser verdaderos portadores de tu gloria, Señor. Porque hemos sido plantados, unidos, adheridos a tu cuerpo, Señor, en Cristo. Ahora, Padre, te pedimos tu favor y tu ayuda para obedecer tu palabra. En medio de un mundo caído, permítenos vivir en victoria. Señor, bendice tu palabra. Úsame como un instrumento de bendición para tu pueblo. Prepara a tus hijos, Señor. Tú conoces sus cargas. Tú conoces sus luchas, sus preocupaciones, Padre. Pero yo te pido en este momento que tu paz venga sobre nosotros, que tú quites toda carga, todo problema, toda distracción, Señor. Quítalo. Permítenos ahora enfocarnos en este tiempo donde vamos a entrar a tu voluntad.
para poder aceptarla, para poder comprenderla y poder ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Bendice a aquellos que están con nosotros y nos escuchan a través de las redes, que aún no te conocen, para que hoy puedan comprender la gracia que tú nos has dado y merecida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, iglesia, acabamos de leer el capítulo 6 y la entrada a esta nueva sección, como acabamos de decir. En la manera en que Dios se manifestó a nosotros en su Hijo Jesucristo y nos ha dado esta justificación perfecta en Él, este evangelio glorioso que nos coloca en una posición de privilegio delante del Padre. Asimismo, el apóstol necesitaba que estos hermanos entendieran que nosotros hemos sido llamados con un propósito, de obedecer a nuestro Dios. Esto es lo que llamamos santificación progresiva, ¿ok? El cristiano es justificado gratuitamente y luego entra en un proceso de transformación de su vida. Todos nosotros vamos a necesitar hacer un proceso en nuestra fe para ir pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de santificación o de santidad o santo, básicamente esto tiene dos definiciones. Cuando algo es santo, es algo que se aparta para Dios, ¿ok? Santo es algo que se aparta para Dios. No tiene necesariamente en esta definición un concepto de obediencia, sino todo lo que se aparta para Dios es santo. Nosotros somos santos en Cristo porque Cristo nos aparta del mundo. Del mundo perdido, Cristo ha salvado o nos ha salvado y nos ha apartado para ser un pueblo de Dios, para ser el pueblo de Dios. Y somos santos porque Cristo hizo una obra en nosotros, nos apartó para que obedeciéramos al Padre. El segundo concepto de santo tiene que ver con la obediencia. A la medida que yo obedezco, entonces, me parezco más a ese Dios santo haciendo su voluntad. Esa santidad y obediencia, entonces, es un proceso que tú y yo tenemos que vivir. Así que podemos decir que el Evangelio, el cual hemos creído, es como una moneda de dos caras. ¿Ok? Pablo no solamente quiere que los cristianos entendamos que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, sin obras, sin hacer nada. Eso ha sido verdad, es verdad y es así, está declarado así. Pero el Evangelio no se muere ahí, no termina yo sabiendo que soy hijo de Dios, salvado por gracia. Si yo concluyo que el Evangelio solamente es esto, yo tengo un problema. Porque el Evangelio tiene dos caras. Y hemos sido salvados ¿para qué? Para buenas obras. Yo he sido salvado con un propósito. No puedo solamente recibir una cara de la moneda y dejar la otra cara de la moneda. Lo que el apóstol Pablo va a hacer en el capítulo 6 precisamente es presentarnos la otra cara de la moneda. Es decir, si el Evangelio es verdadero, es necesario que cumpla con estas dos caras. Imagínense que usted va al banco o va a un supermercado y de repente le devuelven unas monedas de 10 pesos, de 25 pesos, pero esa moneda tiene en un lado el escudo y del otro lado no tiene nada, está liso. ¿Qué usted haría con esa moneda? ¿La aceptaría? Te va a decir, mira, esa moneda tiene un problema. Esa moneda no es verdad, esa verdad es falsa. ¿Verdad? ¿O qué pasaría si cuando le entregan la moneda usted tiene dos escudos? Un escudo de un lado y un escudo del otro lado. Usted también va a decir, ¿qué problema? Espérate, esa moneda no es buena, no es buena. Pues la idea con el Evangelio básicamente, hermano, es esto. No puedo creer que porque Dios me ha dado la gracia y su salvación por gracia, yo tengo ahora la libertad de hacer lo que me dé la gana. Que porque yo tengo seguridad en Cristo y porque Él me ha declarado hijo de Dios delante del Padre, ya yo tengo ahora toda la libertad de vivir en mis propios deseos. Cuando el apóstol Pablo termina el capítulo 5, en el verso 20, diciendo que la gracia sobreabunda, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuche esto. La ley se introdujo
para que el pecado abundase, para que pudiéramos nosotros identificar dónde fallamos, entró la ley. La ley es una varita que me dice a mí, pecaste, 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 pecaste. Y como la ley señala tantos pecados en nuestras vidas, entonces, más cuando el pecado abundó, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Así que ahora yo puedo tener seguridad en mi fe, porque hay gracia suficiente para todos los pecados que la ley me señala. Hay gracia suficiente, hermanos. Pero Pablo y Dios, diría yo, Dios conoce cómo nosotros pensamos. Dios sabe de qué somos nosotros capaces con un evangelio de la gracia. ¿Cuál es la amenaza del evangelio de la gracia? El abuso de ella. Y recuerdo una vez, una persona que se congregaba con nosotros, que le enseñamos la gracia y le enseñamos la seguridad eterna y le enseñamos que él tenía vida eterna sin importar lo que hiciera, porque eso era una promesa de Dios. Esta persona lo que interpretó fue que esa gracia entonces ya le garantizó su vida eterna. Él se fue de la iglesia a vivir en sus deseos de la carne. Años después me topé con esa persona y le digo, oye, pero ¿qué pasó contigo? Después que te bautizaste, después que creíste, te desapareciste. Dice, no, porque a mí me enseñaron que yo estoy salvo seguro ya. Yo puedo hacer lo que me da la gana con mi vida, ya como quiera yo voy para el cielo. A mí lo que me interesa es ir para el cielo. Yo mira tanto que voy a dar rienda suelta a mi carne. ¿Usted cree que esa persona creyó? ¿Entendió? No entendió el evangelio. El evangelio no son dos monedas de gracia. Si creemos esto, no hemos comprendido el evangelio de verdad. Porque el evangelio de verdad, precisamente lo que nos dice, han sido salvos por gracia y es seguro para que vivamos conforme a esa vida. Si no concluimos que soy salvo por gracia y tengo seguridad eterna para vivir para la gloria de Dios, no he entendido el evangelio. Pero Dios sabe esto. Dios sabe que tenemos una mente retorcida. Dios sabe que tú y yo somos pecadores y que su misma voluntad la vamos a distorsionar en nuestra cabeza. El apóstol también está claro en el verso 1 del capítulo 6. ¿Qué dice Pablo? Y hace dos preguntas sencillas. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos nosotros a decir? ¿Qué vamos a pensar? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia entonces? Bueno, como mientras más pecado hay más gracia, entonces yo voy a vivir una vida de pecado para experimentar más gracia de Dios. Oiga, ¿qué conclusión? Eso es lo que Pablo está preguntándole a la iglesia. Ok, como sobreabunda la gracia en el pecado, ¿qué vamos nosotros a pensar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a creer? Que el evangelio me manda a perseverar, a tener comunión con el pecado, para que entonces la gracia de Dios en mi vida sea más evidente. ¿Es verdad esto? Dice Pablo, en ninguna manera, punto. ¿Entendiste esto? En ninguna manera. No es el evangelio, no es una moneda correcta. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna, en vida nueva, perdón. Para que andemos en vida nueva. Así que, ¿qué implica, qué significado tiene que la gracia sobreabunde? ¿Es para que abusemos de ella? En ninguna manera. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué significa muerto al pecado? Pablo dice, en primer lugar, a sus hermanos, muertos al pecado significa que tú y yo tenemos que andar o vivir una vida nueva. Eso es lo que está diciendo en el verso 1 al 4. No se trata de abusar de la gracia. Ante una condición caída y la esclavitud del pecado, los creyentes debemos entender que la justicia de Dios, dada por gracia, nos coloca en una nueva vida. Cuando Dios te salva, Dios me salva, nos coloca en una nueva vida. Y eso implica que yo no puedo abusar de ese regalo, no puedo abusar de esa gracia.
No es posible que pensemos que la manera de disfrutar más gracia es en comunión con el pecado. Eso no puede ser. Pero ¿qué sucede? El legalista, los judíos, al ser tan legalista, la conclusión en la que van a llegar precisamente es eso. Pues entonces vamos a pecar. Y el evangelio de gracia no se predica precisamente porque los pastores y muchas iglesias tienen miedo de que la gente distorsione el evangelio de la gracia. Pero no podemos dejar de predicar la verdad de Dios por la condición pecadora del hombre, tampoco. No voy a predicar un evangelio legalista para asegurarme que ustedes entiendan que tienen que obedecer a Dios, para oprimirles, para obligarles a hacer cosas. La mayoría de gente no quiere acercarse a la iglesia, ¿por qué? Porque le prohíben. Porque en la iglesia me van a prohibir que me pinte, porque en la iglesia me van a prohibir que me ponga un pantalón, porque en la iglesia me van a prohibir. Porque en busca de que las personas obedezcan obligado a Dios, utilizan las leyes terrenales que Dios no ha establecido en su palabra y la gente le huye al evangelio. El evangelio de gracia es un evangelio de amor, es un evangelio que nos acepta, que cubre pecado, que no se impone, que no obliga. Es bueno, es el correcto, es el evangelio que tiene las dos caras de las monedas. No solamente tiene dos caras de leyes o dos caras de gracia, tiene la gracia de Dios y tiene la obediencia a nuestro Señor. Andar o vivir una vida nueva, hermanos, implica no vivir para el pecado. No vivir para el pecado. Dice, no podemos pensar que vamos a vivir para los deseos de la carne. En ninguna manera, dice el verso 2. Porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como si ya Cristo me salvó y me dio una nueva vida, yo tengo el deseo de vivir de espalda a ese Dios. No es posible. Tenemos que vivir una vida nueva, no vivir para el pecado. El pecado, recuerden en el capítulo 1 decía que se enseñorea de la humanidad, que nos gobierna. Cuando usted no tiene a Cristo, es obligado que usted peque. Eso no es de que, ¿y será que él es buena persona o mala persona? No, no importa quién tú seas. Sin Cristo, tú vas a pecar. Sin Cristo, tú vas a vivir para tus deseos. Sin Cristo, los deseos de tu corazón van a reinar en tu vida. La diferencia la hace el Evangelio cuando yo reconozco que soy pecador, creo en Jesús como mi Salvador y Él me da una nueva vida. Hay una nueva vida para nosotros, que incluye renunciar donde vivíamos antes para vivir lo que Él quiere que hagamos. Es un evangelio que trae gloria a su nombre. Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en Él? Si hemos muerto al pecado. ¿Qué significa muerto? Sin vida. Sin vida. Si yo coloco un muerto ahora mismo aquí, y usted viene y le da un pelliquito así, reacciona. Si usted le dice, ven, camina, ¿se puede mover? Está inhabilitado totalmente. Un muerto es alguien que no tiene facultades. Ningún tipo de facultad. Lo que Pablo está diciendo aquí, si ustedes han muerto a los deseos del pecado por medio de la justificación de Cristo, si ustedes han creído en Cristo, ustedes han muerto a los deseos de la carne. Esos deseos no pueden moverse, no pueden dominarte, no pueden controlarte, porque estás muerto. Estás muerto. No podemos vivir para ellos. Todo lo contrario. Tenemos que vivir para su gloria. Y el apóstol Pablo utiliza aquí en el verso 3 al 4 la representación del bautismo que Cristo hace en nosotros. Dice, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabemos esto, que el día que tú y yo creímos
hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que el día que usted creyó en Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios vino sobre nosotros y nos bautiza? El bautismo que hacemos en el agua, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que Cristo nos ha unido en Él, que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, y luego nosotros hacemos un testimonio público de ese bautismo, de que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo en su evangelio. Ese es el bautismo, cuando nos bautizamos y vamos a una tina y nos sumergimos, porque bautismo significa inmersión. Es como teñirse. Cuando en la antigüedad se usaba iban a teñir una tela de otro color, ellos tenían que bautizarla, tenían que sumergirla en la tinta para cambiar el color. El concepto de la Biblia de bautismo, por eso Juan el Bautista, ¿dónde bautizaba? En un río. ¿Dónde bautizó a Jesús? En un río. Los apóstoles, ¿dónde bautizaban? En un río. Tiene que haber agua suficiente para usted hundirse, porque si no, no es bautismo. Porque es una representación de la sepultura y la nueva vida en Cristo. Usted está haciendo una imagen de lo que Cristo hizo espiritualmente. No es que el bautismo te salva, no es que el bautismo te va a aportar algo más a tu vida. No. No hay que bautizarse para ser salvo. Ya vimos que la salvación es por gracia, es por lo que Cristo hizo, por medio de la fe. Tengo vida eterna. El ladrón en la cruz no se bautizó, pero fue al cielo. Así que bautismo no es un requerimiento de vida eterna, pero el bautismo es una representación del bautismo que Cristo hace cuando tú y yo creemos. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte, en lo que Él hizo por nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva, un nuevo estilo de vida. ¿No fue eso que Jesús le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Todos nosotros vamos a necesitar nacer de nuevo. Y se lo voy a poner fácil. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha iniciado una dieta? Amén. ¿Cuántos de ustedes han fracasado en esa dieta? Qué difícil es, ¿verdad?, hacer un cambio de vida, un estilo de vida. Y yo recuerdo que hace unos años atrás, antes de pandemia, fui a hacerme un estudio del estómago y el doctor me puso una dieta. Y yo fui muy riguroso con mi dieta. Muchos lo notaron, ¿verdad? Yo hasta me preocupé, me desinflé. Yo dije, espérate, yo tengo 40, estos huesos así como que no se ven bien. Así que cogí un chin más. Sí. En ese tiempo. En ese tiempo. Pero resulta que me di cuenta que cada día era un sacrificio mantener esa disciplina. Un nuevo estilo de vida requiere de mucho sacrificio. Cristo nos dio una nueva vida en Él. Y todos nosotros vamos a tener que cada día levantarnos dispuestos a vivir esa vida. Todos los días. Es un día a día. Yo no puedo decir, yo estoy perfecto. Porque grandes hombres de Dios, espirituales, maduros, en un día han perdido todo. Porque esto es un día a día. Es como la dieta. Usted dice, tengo una semana comiendo mi lechuguita, mi tomatico, mi pechuguita, la plancha. Una semana, bien. 2 semanas, bien. La tercera semana, pero ese es el desarrollo del día. Es un día. Una pisita, un hot dog, una hamburguesita. Pero eso es un día. 2 días más de dieta, al tercer día, pero yo me comí eso, no me hizo nada, yo me veo igualito. ¿Verdad? Y comenzamos a agregar cosas hasta que volvemos a los hábitos viejos.
La vida cristiana, cuando hemos creído en Jesús, todos los hijos de Dios tenemos que entender que hay una nueva manera de vivir. Hay una manera nueva de vivir. No fuimos salvados para vivir iguales, hermanos. No fuimos salvados para tomar una dieta de 1 año, 2 años, como muchos dicen por ahí, el fuego del Espíritu, y llegué a Cristo, hay una pasión, hay una locura con Dios, y dejan todo, y transforman todo, y todo el mundo dice, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que le pasó a fulano? Pues se puso... Pero eso no es una nueva vida. No es salir emocionado de un culto porque creí en Jesucristo y durar 2 semanas apasionado por Dios y después tomar otra vez tu vida y olvidarte de lo que ha ocurrido. Hermanos, el bautismo es una representación de la muerte y resurrección de esa nueva vida. Y lo hacemos visible como un símbolo para recordar que tú y yo ya no nos debemos a la vida antigua. Que todos los días tenemos que levantarnos con el deseo de vivir esta nueva vida. Todos los días. Porque nuestra lucha aún está aquí. Y si tú y yo no nos levantamos con el deseo de orar, leer la palabra, estar en comunión con Dios, aplicar su palabra, nos pasa como la dieta. Pero hoy no lo voy a leer. Pero viene un deseo de la carne y yo lo he hecho mano de él. Cuando el cristiano se acostumbra a tomar de la carne sus deseos, no puede vivir el evangelio como Dios espera, no puede dar gloria a Dios. No es que el bautismo, como dije, nos hará obediente. El que tú te bautices no te va a hacer obediente. Vivir la nueva vida te va a hacer obediente. Pero el bautismo es un símbolo. Así que en primer lugar, hermanos, muertos al pecado significa andar o vivir una vida nueva. Andar o vivir una vida nueva. Tienes que pensar, ¿cómo era mi vida anteriormente? ¿Cómo es mi vida ahora? ¿Qué tantos cambios yo puedo ver en mi vida sin Cristo y mi vida con Cristo? ¿Cuáles son las evidencias de que yo estoy viviendo el evangelio como Dios espera? En segundo lugar, los cristianos tenemos que considerarnos muertos al pecado. Considerarnos muertos al pecado. Dice el verso 5 hasta el 11 lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que hemos sido crucificados? ¿Que nuestro viejo hombre fue crucificado? ¿Que esa naturaleza, que esa condición espiritual fue crucificada? Lo que Pablo está diciendo aquí, que lo que había dentro de nosotros que dominaba nuestro ser, con lo que nacemos, ¿verdad? Recuerdan que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado la muerte. Recuerdan la herencia, ¿verdad? Una condición. Todos heredamos una condición interna, una naturaleza. Esa naturaleza, cuando yo creo en Cristo, es crucificada en la cruz. Muere. Se queda sin efecto sobre mi vida. No tiene autoridad ni potestad para obligarme a hacer nada, porque ha muerto en la cruz. Muerto. No es que el viejo hombre está herido, no es que está moribundo. No es que el viejo hombre está moribundo dentro de mí. El viejo hombre está muerto en la cruz. Ya esa autoridad, esa condición pecadora que domina mi cuerpo, que domina todo mi ser, mi pensamiento, mi sentimiento y todo lo demás, ya no existe en los cristianos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él.
para darnos esa vida nueva. Y terminar entonces de manera gloriosa destruyendo este cuerpo que todavía está viciado. Entonces tenemos que entender que nuestro viejo hombre fue crucificado. Se le quitó la potestad o el poder sobre la vida de los creyentes. Esa es la victoria de la iglesia. La victoria de nosotros es que Cristo en su sacrificio crucificó mi vieja naturaleza en la cruz y me ha dado el poder del Espíritu Santo ahora para yo obedecerle. No puede hacer absolutamente nada. Ay, pero ¿por qué seguimos pecando entonces? ¿Y por qué pecamos? La palabra revela que el ser humano está compuesto de tres cosas. Algunos dicen dos, porque entiende que alma y espíritu es el ser espiritual. Y yo no tengo problema con ninguna de las dos, siempre y cuando sea eso. Siempre y cuando me digan que el hombre interior es espíritu y alma, como dos partes, no hay problema. No tengo problema con eso. Que sean dos o sean tres. Pero tanto el hombre interior como el hombre exterior, cuando Adán y Eva pecan, son afectados. ¿Ok? Toda la creación está afectada, hasta la tierra, los animales, nuestros cuerpos son afectados por el pecado. Por eso nos envejecemos, por eso nos enfermamos. Estamos todos en un mundo caído con cuerpos todavía que no han sido glorificados. Por lo tanto, nuestros cuerpos van a padecer y van a sufrir el dolor del pecado aún en Cristo. Y por esto Cristo crucifica nuestro ser interior en la cruz para darnos vida eterna interiormente. Lo que tú y yo somos está dentro de nosotros. Esto es el recipiente. Lo que vemos es el recipiente de nuestro ser. Pero este recipiente tiene un problema. Y es que tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido. Para que podamos glorificar a Dios sin pecado, nuestro cuerpo tiene que ser destruido. ¿Por qué? Tu cuerpo contiene todas las entradas a tu alma. Los ojos, el oído, todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, afecta a tu razonamiento. Y afecta a tu hombre interior. Tienes un hombre nuevo que recibe informaciones del exterior contaminado. Este cuerpo todavía no ha sido cambiado. Sigue siendo como el remanente, lo que llaman muchos el remanente del pecado en nosotros. El remanente es mi cuerpo físico, es mi condición como estoy hecho. Yo no puedo pensar puramente, no puedo escuchar puramente, no puedo mirar puramente, no puedo ver santidad, estas cosas. Por lo tanto, mis sentidos van a estar mandando información contaminada a mi ser interior y esto entonces nos va a llevar a la lucha que libramos. Como Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. ¿A cuánto le pasa eso que a Pablo le pasaba? A todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un ser cambiado, perfecto, ya Cristo nos declaró santo, perfecto ante el Padre, pero vivimos todavía en un cuerpo mortal, imperfecto. Por eso la palabra dice que tenemos que morir y ser sepultado. ¿Qué pasa cuando usted muere y es sepultado? ¿Qué pasa con este cuerpo? Se destruye, se pudre. Ya a los 3 días ya, deshecho. Qué bueno. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque para heredar el cielo este cuerpo no sirve. Decía un pastor que el gozo es tan grande que vamos a tener aquel día en la presencia del Señor, que el corazón que tenemos hoy no aguanta eso. Tenemos un corazón nuevo, un ser nuevo. Para poder gozar la presencia de Dios, este cuerpo no sirve. Dios tiene que desecharlo. Y cuando Cristo venga en el rapto a buscar su iglesia, adivine qué va a pasar con este cuerpo. Dije Tesalonicenses, ¿qué va a pasar? Será transformado. En los cielos, nuestros cuerpos físicos van a ser transformados para heredar lo celestial. Esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Es un cambio en nuestras vidas. Por eso tenemos que saber que nuestros cuerpos físicos serán destruidos.
hágase todo lo que usted quiera. Cremita, cirugía, ejercicito, chévere. Manténgase actualizado día a día. No se descuide, pero no confíe en eso, de que usted va a durar 10 años más por eso. Su cuerpo va a ser destruido y el mío también. Ningún cuerpo va a estar aquí eternamente. La vasija aún debe de ser regenerada por un cuerpo glorioso. Por eso todos estamos en un proceso de santificación progresiva. Porque este cuerpo necesita ser destruido. Y no vamos a alcanzar la gloria de Dios en este cuerpo, hermano. Por más obediente que tú seas, por más cristiano que tú seas, eres y fallas todos los días. Todos los días tú y yo tenemos que ir a la presencia de Dios. Señor, perdona mis pecados. Todos los días. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir pecado frecuentemente porque necesitamos a Dios todavía en nuestras vidas. Hasta que este cuerpo sea destruido. Por eso tenemos que entender entonces la victoria de Cristo sobre la muerte, dice el verso 7 al 10. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la victoria, hermanos. Tenemos que considerarnos muertos y entender que estamos para vivir para nuestro Dios. Tenemos que entender la victoria de Cristo sobre la muerte. Hemos muerto una vez justificados. Hemos sido muertos en Él. Y por lo tanto viviremos para Él. Eso es seguro. Si usted ha muerto en Cristo, usted vivirá para Él. Usted vivirá para Él. Y esto no es una condicionante a si usted tiene vida eterna o no. Muchas veces nosotros miramos a un creyente apartarse del camino y ya comenzamos a dudar de su fe y comenzamos a dudar si está salvo o no está salvo y recaemos nuevamente entonces al error del evangelio de creer de que somos hijos de Dios por obras. No. Si un hermano se aparta, yo no puedo descalificarlo porque quizás está incluso viviendo para los deseos de la carne. Es posible que sí. Es posible que se haya alejado porque no entendió el evangelio. Eso es posible. Pero también es posible que esté pasando una prueba en su vida y esté alejado simplemente del camino y necesita que Dios le traiga. Pero cuidémonos de juzgar, porque precisamente fue lo que los judíos estaban haciendo con los gentiles en Roma, juzgando sus obras. Yo no soy juez de la vida de ningún hermano en la fe. No soy juez. Y me entristece muchas veces que nosotros pensemos que porque un hermano no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, lo descalifiquemos. Sin ni siquiera acercarme a ese hermano a preguntar, hermano, ¿qué te está pasando? Sin extenderle la mano, dice, no, el que no persevera es porque nunca fue hijo de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Todos nosotros estamos en un cuerpo luchando. Todos nosotros estamos batallando con el pecado. Cualquiera de nosotros se puede alejar, aún siendo hijo de Dios. Y va a requerir de que nuevamente la verdad ilumine su ser para regresar, simplemente. Pero no juzguemos, porque en Cristo somos nueva criatura. Y lo que Él declaró ante el Padre un día no lo va a cambiar, porque sus promesas son fieles, aunque nosotros no seamos fieles. Al que Él declaró hijo, será hijo. Procuremos solamente saber si hemos creído en el verdadero evangelio. En tercer lugar,
muertos al pecado significa presentar nuestros miembros como instrumento de justicia. Si he creído, si he sido lavado en la sangre de Cristo, si me considero muerto al pecado, si no estoy viviendo para la carne, yo tengo una responsabilidad. Si soy hijo de Dios, digo yo soy hijo de Dios, y yo digo yo estoy en obediencia al Señor, la tercera pregunta sería, ¿yo estoy presentando mis miembros a disposición de Dios? Porque el Evangelio de Dios incluye que tú y yo vivamos para ese Evangelio. Que mi cuerpo imperfecto sea un instrumento útil de justicia para Dios. Muerto al pecado significa eso, hermanos. Yo tengo que presentar mis miembros para la disposición del Evangelio. ¿Qué implica eso? Miren qué dice el verso 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, que el pecado no puede reinar, dice el verso 12, no reine. El pecado no puede reinar en la vida de los hijos de Dios. O sea, y recuerdo más esto cuando trabajaba con los jóvenes, usted sabe que los jóvenes tienen muchas luchas de pecado, por la etapa en que se encuentran. No es que yo soy débil, pastor, es que el pecado, es que mire, es que yo oro, yo quiero, pero como quiera. El pecado no obliga a los hijos de Dios. El pecado no reina en la vida de los hijos de Dios. No te somete el pecado. Tus deseos te someten. A lo que tú le estás prestando atención te somete. No puedes vivir en victoria porque sigue prestando tus miembros, tu cuerpo a la concupiscencia, dice Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. El problema de nosotros, hermanos, es que no entendemos que todavía tenemos luchas. Que no somos tan fuertes como pensamos, que no importa si tú eres pastor, si eres diácono, si eres líder, si eres maestro, no importa el tiempo en el evangelio, no importa nada de eso. Hay deseos que no son buenos. No reine, no puede reinar en nuestros cuerpos mortales el pecado. No podemos obedecer los deseos de nuestros corazones. Nuestra concupiscencia es el problema, nuestro deseo, y Santiago lo dice así también. Pecamos por nuestras pasiones, por nuestros deseos, de ahí se originan los pleitos, el pecado y todo lo demás. Satanás nos tienta conforme a nuestra concupiscencia, conforme a nuestro deseo también. Siempre Satanás nos va a atacar por nuestros deseos. Así que no reine el pecado, pero tampoco, dice Pablo, presentemos nuestro cuerpo al pecado. Es el cuerpo que contiene las condiciones para que obedezcamos al pecado. Pero el cuerpo no puede someter el ser. Lo que Cristo hizo dentro de mí controla lo que está fuera de mí, no al revés. Es decir, que yo tengo un Espíritu Santo que tiene autoridad sobre este cuerpo. Cuando mis ojos quieren ver algo que no debo de ver en la internet, en mi celular, el Espíritu Santo tiene poder para decirme, estás pecando, quita eso. Es mi ser que controla mis ojos. Es mi ser que debe controlar mis oídos. ¿Qué estoy escuchando? La música que estoy escuchando. A las personas que estoy escuchando. ¿Para qué estoy prestando mi oído? ¿Es para bendición? ¿Es para edificación de mi ser interior? Estoy presentando mi cuerpo. ¿Dónde voy? ¿Con quién ando? ¿Quiénes son mi compañía?
¿Con quién comparto? ¿Cuáles son las cosas que yo comparto? Porque Pablo está diciendo que tampoco, dice verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. La vida nueva incluye presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestro estado físico a las cosas que glorifican a Dios. ¿Ustedes me están entendiendo? Dios cambia mi ser interior. Ahora mi responsabilidad como hijo de Dios es que mis oídos y mis ojos son la ventana del alma, como le dicen. La ventana de tu ser, si no lo sabías, son tus ojos y tus oídos. Así que no te crea la historia que tú puedes escuchar lo que sea y solo retener lo bueno. O puedes mirar lo que sea y controlar lo que estás mirando. La palabra nos manda incluso a cuidar nuestros ojos. Porque de eso depende mucho. Hacia dónde van nuestros pies. Donde yo pongo mi mirada, hacia allá voy a caminar. Y no sé si a usted le ha pasado cuando usted va conduciendo, ¿verdad? Y usted toma el celular y hace esto. ¿Qué hace su mano automáticamente? ¿Por qué? Porque donde está mi atención va mi cuerpo. Y eso puede ser hasta involuntario. ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas de los cielos? ¿En las cosas terrenales? ¿Por qué Dios nos manda a mirar y a buscar las cosas de arriba primero? Porque la nueva vida, hermanos, es una vida que se enfoca en el reino de los cielos. La nueva vida es una vida que te pone tu mirada en las cosas espirituales, más que en las terrenales. No podemos presentar nuestro cuerpo a las cosas de la tierra, por encima de las cosas celestiales. Lo prioritario es tu vida y tu relación con Dios. Tu obediencia a Dios es prioritario. Mirando al cielo, vamos a dar y a presentar nuestro cuerpo para que sea un instrumento, dice Pablo, útil. Verso 13. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que hay dos ofrendas con nuestros cuerpos. O se lo presento a Dios para que lo use, o se lo presento a la carne para que lo utilice. Todos nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy presentando mi cuerpo? Mi tiempo, ¿a quién se lo estoy dando? Lo que miro, ¿qué estoy mirando? Lo que escucho, ¿qué estoy escuchando? ¿Estoy prestando mi cuerpo imperfecto que no ha sido todavía glorificado? La manera de tú y yo ayudar al hombre interior es presentando nuestro cuerpo a las cosas que glorifican a Dios. De esta manera, entonces, el hombre interior se va a evidenciar en nuestro hombre exterior. Porque presentamos nuestro cuerpo en el lugar correcto. Si usted quiere fracasar en la vida cristiana, solo debe hacer una sola cosa: hacerle caso u obedecer lo que usted siente. ¿Usted quiere fracasar? Póngale caso a lo que usted siente. Presente su cuerpo, haga con su cuerpo lo que usted siente. Y usted va a ver cómo usted va a fracasar. La voluntad de Dios debe de estar en la mente de los hijos de Dios para hacer su voluntad y no lo que nosotros sentimos o queremos hacer. Los hijos de Dios nos resbalamos en el mundo cuando le hacemos caso a nuestros sentimientos y lo ponemos por encima de la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo debe ser presentado todos los días a la voluntad de Dios. No presentar nuestro cuerpo como un instrumento de iniquidad, hermanos. Es la idea. Sino vivir bajo la gracia que nos fue dada, dice el verso 14, para terminar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no hay excusa. No hay excusa. El pecado no se va a enseñorear de vosotros. No se va a enseñorear, olvídense de eso. El pecado no se puede enseñorear de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Es la gracia, hermano. Es la gracia la que te dio entrada. Y es la gracia la que te va a sostener. El Evangelio de gracia es la oportunidad de la humanidad de experimentar una nueva vida libre de opresión y esclavitud del pecado, con todos sus deseos. La gracia es el mejor regalo que pudimos recibir. Contiene en sí misma la capacidad de salvarnos, transformarnos y guardarnos hasta el fin de nuestros días. Repito, la gracia ha sido el mejor regalo que tú y yo hemos recibido. Contiene en sí misma la capacidad de salvarnos, transformarnos a su imagen y guardarnos hasta el fin de nuestros días. Hoy es un día para evaluar y recordar dónde estamos presentando nuestro cuerpo, a quién estamos sirviendo. Hermanos, hemos muerto al pecado con el único propósito de que podamos vivir para nuestro Salvador. La gracia nos da un nuevo estilo de vida. La pregunta es, ¿la estás viviendo?